Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, es para mí un privilegio poder comunicarme con ustedes a través de estas plataformas digitales, específicamente para hablar acerca de Jesucristo, de su amor por nosotros y también de su expiación. El Evangelio de Jesucristo es la herramienta que tenemos los hijos e hijas de Dios sobre la tierra para algún día volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y morar con Él en un estado de gozo y felicidad eternas. Así que en esta clase esta es la clase que va del 3 al 9 de febrero del año 2025. Vamos a estar estudiando el libro de Doctrina y Convenios. Concretamente, la asignación de lectura de esta semana son los capítulos de Doctrina y Convenios 6 al 9. Son 3 sesiones únicamente. Y el título de la clase es Este es el espíritu de revelación. Y nos vamos a zambullir directamente en este gran principio como es la revelación y vamos a ir descubriendo cuáles son las distintas aristas para conocer en profundidad este principio y cómo se aplica a nuestra vida. Para hacerlo, en la clase, a modo de resumen, vamos a conocer la historia de Martin Harris y algunas anécdotas que sucedieron entre el profeta José Smith y Martin Harris a lo largo del periodo en el cual se estaban traduciendo el libro de Mormón y también se estaba escribiendo el libro de Doctrina y Convenios, se estaban registrando estas escrituras, pero más allá de la lectura temporal o histórica que podamos hacer de estos capítulos, donde nos debemos detener y donde debemos profundizar es en los aspectos de la teoría, la doctrina que ocultan o que no que ocultan, sino que guardan y reservan, porque en la medida en que nos enfoquemos en estos principios, en estas verdades, vamos a ir pudiendo aplicarlas a nuestra propia vida. A través del ejemplo de Martin Harris, del profeta José Smith y de muchos otros santos a lo largo de la historia que vamos a encontrar en Doctrina y Convenios, a través de esos ejemplos vamos a poder aplicarlos a nuestra vida cotidiana y de esa manera encontrar las respuestas a los desafíos y las problemáticas que enfrentamos día tras día. Así que este es un video maravilloso en el cual vamos a profundizar en estas espectaculares verdades del Evangelio, este Evangelio que ha sido restaurado y que en estos capítulos, en este libro de Doctrina y Convenios, estamos refrescando o estamos recordando, estamos conociendo en profundidad los pormenores de ese periodo, ¿no? También se aconseja la lectura del Manual Santos, es un compendio de distintos escritos que ha recopilado la Iglesia a lo largo de la historia, que acompañan el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia en estos primeros años, y también muchos otros libros o bibliografías que se sugieren en la propia biblioteca del Evangelio o en el manual Ven Sígueme, ¿sí? Así que vamos a iniciar directamente la clase. Vamos a leer primero la introducción que hace el manual Ven Sígueme de la clase y luego analizaremos los distintos principios o sugerencias de estudio para esta semana. De más está decir que este video es solo un acompañamiento, un apoyo. La invitación es a que puedan cada uno por su propia cuenta, de manera individual o familiar, hacer un estudio fehaciente, verídico, genuino de las escrituras, que podamos detenernos unos minutos para estudiar las escrituras, buscar revelación y de esa manera sacar el mayor provecho a nuestras sesiones de estudio, ¿no? El manual Ven Sígueme con respecto a esta clase en su introducción menciona: en el otoño de 1828, un joven maestro llamado Oliver Cowdery aceptó un puesto de maestro en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la familia de Lucy y Joseph Smith padre. Oliver había oído hablar de su hijo José y de sus extraordinarias experiencias, y Oliver, quien se consideraba una persona que buscaba la verdad, quería saber más. Los Smith describieron visitas de ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por el poder de Dios. Oliver estaba fascinado. ¿Podría ser cierto? Lucy y Joseph padre le dieron un consejo que se aplicaría a cualquiera que busca la verdad: orar y preguntarle al Señor. Oliver lo hizo y el Señor le contestó, hablando paz a su mente. Oliver descubrió que la revelación no es solo para profetas como José Smith, es para quien la desee y la busque con diligencia. Oliver todavía tenía mucho que aprender, pero sabía lo suficiente como para dar el siguiente paso.
Sabía que el Señor estaba haciendo algo importante por medio de José Smith y Oliver quería ser parte de ello. Qué hermosa experiencia, ¿no? Oliver Cowdery, un maestro de escuela que él mismo se consideraba alguien que buscaba la verdad, habiendo conocido o habiendo escuchado las noticias acerca de un nuevo profeta que había sido llamado en esta tierra, primeramente se interesó y buscó información, se acercó a las personas que podían saber, y en la medida en que fue conociendo y aprendiendo estos principios, poco a poco la luz de la revelación personal fue viniendo sobre él. Y a lo largo de esta clase vamos a descubrir cómo realmente él pudo saber con certeza la veracidad del Evangelio de Jesucristo y el relato del profeta José Smith. Pero me encanta esta frase que utiliza el manual Ven Sígueme, que es: sabía que el Señor estaba haciendo algo importante por medio de José Smith y Oliver quería ser parte de ello. Y surge una pregunta que no está en el manual, pero la hago a nosotros como miembros de la iglesia, ¿no? ¿Realmente queremos ser parte de la obra de salvación en estos últimos días? Nuestro Padre Celestial, sin ninguna duda, ha restaurado su iglesia y la ha preparado para concederles a las personas, a los hombres y mujeres en esta tierra, todas las llaves, todas las herramientas, todas las posibilidades necesarias para algún día volver a su presencia. Esta obra de la restauración es un principio que aún hoy en día está en curso. Y esto es una obra grande y maravillosa, como mencionaron los profetas antiguos. La gran pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros a formar parte de esa obra de la restauración? Como dice aquí, ¿queremos ser parte de la gran obra de la restauración? Si la respuesta es afirmativa, tenemos a nuestro alcance un montón de herramientas y posibilidades en las cuales podemos ayudar a recoger al pueblo de Dios tanto de este lado como del otro lado del velo. La obra misional o la obra del templo de historia familiar son las dos herramientas que el Señor utiliza para congregar a Sion, para congregar a su pueblo y preparar a la tierra para la segunda venida de Jesucristo, que, como dijo el presidente Russell M. Nelson en la conferencia general, Jesucristo realmente vendrá a la tierra. Y nosotros, como miembros de la iglesia, nuestra mayordomía es preparar a la tierra para esa segunda venida. Qué maravillosa oportunidad que tenemos como santos en esta, la última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de poder ser parte importante en esta obra de restauración. Vamos a mencionar los principios de la clase y bueno, primero los mencionamos todos juntos y luego los analizamos individualmente. Los principios o ideas centrales para aprender en el hogar y en la iglesia son: el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu Santo. Después tenemos mirar hacia Cristo en todo pensamiento. Luego, no tengas miedo de hacer lo bueno, no tengáis miedo de hacer lo bueno. Y por último, se os concederá según lo que de mí deseares. Entonces son 4 principios interesantes, profundos, pero que engloban una serie de verdades o principios que se aplican a cada uno de nosotros en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Vamos a analizar el primero, que es: el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu Santo. La asignación de lectura son los capítulos 6, 8 y 9 de Doctrina y Convenios, o las sesiones 6, 8 y 9. Y dice: en la primavera de 1829, Oliver Cowdery se ofreció como voluntario para ser el escribiente de José Smith mientras éste continuaba traduciendo el Libro de Mormón. La experiencia lo emocionó y se preguntó si él también podía recibir revelación y el don de traducir. Sin embargo, su primer intento no salió bien. Si alguna vez has tenido dificultades para recibir o comprender la revelación, tal vez te sientas identificado con la experiencia de Oliver y puedas aprender de ellas. Al leer estos capítulos de Doctrina y Convenios, observa lo que el Señor le enseñó a Oliver acerca de la revelación. Por ejemplo, y menciona 2 escrituras y hace algunas preguntas que dice: ¿qué sugieren Doctrina y Convenios 6, 5 y 7 en cuanto a lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad? Otra pregunta es: ¿qué aprendes en Doctrina y Convenios 6, 14 al 17 sobre las diferentes maneras en que se puede recibir revelación y cómo la puedes reconocer? Y la última pregunta es: ¿qué más aprendes sobre la revelación en estas secciones?
Entonces el foco, el enfoque de la clase, la atención de la clase está puesta en la revelación y de qué manera podemos recibir revelación y cómo la podemos reconocer, que son grandes preguntas en la vida de las personas. Muchas veces queremos conocer la verdad del Evangelio, los invito a recordar sus propias historias personales, de qué manera recibieron un testimonio, pero porque no siempre es simplemente escucho a los misioneros, leo el libro de Mormón, oro y recibo la respuesta, sino que muchas veces, en ocasiones, es un poco más difícil el proceso y es necesario meditar y buscar con mayor amplitud, ¿no? Buscar una mayor base de conocimiento. Esto es de manera personal y a cada persona, perdón, recibe la verdad o la revelación de distinta manera. Pero hay algunas líneas o algunos principios en los cuales se rige este principio, ¿no? Como leíamos en Doctrina y Convenio 6, 8 y 9, podemos encontrar la manera en que el Señor le enseñaba a Oliver Cowdery acerca de la revelación. Y nos vamos a detener en 2 versículos simplemente. Doctrina y Convenio 6, versículos 5 y 7, y que vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué se sugiere en cuanto a lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad? Entonces nos pregunta, si nosotros queremos saber algo, queremos recibir revelación, queremos conocer la respuesta de Dios, ¿qué debemos hacer previamente para obtener esa respuesta? Y en estos versículos vamos a tratar de encontrarlo o identificarlo. Entonces, Doctrina y Convenio 6, del 5 al 7 dice, por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Si llamáis, se os abrirá. Ahora, ya que habéis pedido, he aquí os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a luz y establecer la causa de Sión. No busquéis riquezas, sino sabiduría. Y aquí los misterios de Dios os serán revelados. Y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Entonces hay algunos principios o algunos indicios que en las otras secciones vamos a ir profundizando, ¿no? Y los vamos a ir descubriendo con mayor claridad, pero menciona entre algunas cosas, si me pedís, recibiréis, si llamáis, se os abrirá, o sea, debemos buscar la revelación, luego guardar los mandamientos, ayudar a salir a luz la obra del Señor. El guardar los mandamientos nos prepara para recibir la revelación y le demuestra a Dios que estamos dispuestos, pero también es las motivaciones que tenemos, ¿no? ¿Por qué queremos saber la verdad? ¿Simplemente por ser rico o por el amor y la búsqueda genuina de la verdad, de la sabiduría, ¿no? Esto es, no busquéis riquezas, sino sabiduría. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, debemos buscarla, pero por el motivo genuino, el motivo verdadero, que es conocer su voluntad. No es para saber más que otros, para engreer, para tener más conocimiento y ser superior a otras personas. No. Queremos conocer y hacer la voluntad de Dios. Y esa es la búsqueda verdadera que debe impulsar nuestra búsqueda de un testimonio, ¿no? De la revelación. Pero bueno, la invitación es a que puedan continuar con la investigación tanto individual como familiar de este principio y ampliar y tomar notas, dejar registro de aquello que vayamos aprendiendo durante la semana, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven, sígueme, las experiencias de Oliver pueden hacer que pienses en los momentos en que sentiste que el Señor te hablaba. ¿Alguna vez has anotado tus pensamientos o sentimientos sobre esas experiencias? Si es así, pudieras leer lo que escribiste. De lo contrario, tómate un tiempo para escribir lo que recuerdes. Nos invita a esto, ¿no? A dejar registro de nuestras experiencias espirituales, tanto actuales como las pasadas, ¿no? Considera cómo puedes seguir sacando fuerzas de esas experiencias. En el mensaje del Elder Andersen titulado Recuerdos espiritualmente decisivos, de la diagonal de mayo de 2020, podemos hallar algunas ideas. Un discurso del Elder Andersen, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven, sígueme, varios líderes de la iglesia han compartido sus experiencias con la revelación en la colección de videos Escúchalo. Después de ver uno o más de esos videos, es posible que te sientas inspirado a registrar tus propias experiencias y compartir cómo el Señor te ha hablado. Esta es la iniciativa Escúchalo que se llevó a cabo hace un par de años en la iglesia, donde los distintos líderes de la iglesia nos invitaban a escuchar la voz del Salvador y nos mostraban a través de sus ejemplos cómo podemos buscar la guía
estar atentos a la revelación personal, ¿no? El siguiente principio es mirar hacia Cristo en todo pensamiento. La asignación de lectura es Doctrina y Convenio 6, del 18 al 21 y del 29 al 37, y dice: el Señor sabía que José Smith experimentaría circunstancias difíciles en los años venideros. Él también sabe qué pruebas te aguardan en el futuro. ¿Qué ves en su consejo a José Smith y a Oliver Cowdery en Doctrina y Convenio 6 que te ayude a confiar en él? ¿Qué crees que significa mirar hacia Cristo en todo pensamiento? ¿Cómo puedes hacerlo de forma más constante tanto en los buenos momentos como en las circunstancias difíciles? Considera este consejo del presidente Russell M. Nelson en la Liaona de mayo de 2017, que dice: es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él, hacia Cristo, en todo momento, en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Y también nos invita a estudiar el discurso del elder Neil Anderson al concentrarse mi mente en este pensamiento de Jesucristo de la Liaona de mayo de 2023. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué crees que significa mirar hacia Cristo en todo momento? Y la escritura que menciona, de la cual extrae esto, es Doctrina y Convenio 6:36, que dice: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. A lo largo de nuestra vida en esta tierra, de nuestro paso por este mundo terrenal, vamos a enfrentar distintos tipos de situaciones, algunas de gozo y alegría y otras de tristeza y dolor. Sin embargo, el desafío, la invitación del Salvador es a mirar hacia Él en todo pensamiento, sin dudar y sin temer. Esto, hermanos y hermanas, no es más que ejercer la fe en Cristo, en confiar en Él, en tener la esperanza de un mundo mejor, de que más allá de cuáles sean nuestras circunstancias actuales, gracias a la expiación de Jesucristo y su amor por nosotros, algún día tenemos la esperanza de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y ser coronados de gloria, inmortalidad y vida eterna. Quedan 2 principios para la clase, y el siguiente es: no tengáis miedo de hacer lo bueno. La asignación de lectura es Doctrina y Convenio 6, 29 al 37. Continúa el principio que estábamos analizando anteriormente, y el manual Ven Sígueme menciona algunas pocas líneas. Dice: ¿por qué a veces tenemos miedo de hacer lo bueno? ¿Qué encuentras en Doctrina y Convenio 6, del 29 al 37, que te da valor para hacer el bien? Considera cantar o escuchar un himno que te inspire a encontrar valor en Cristo, como por ejemplo el himno número 158, Trabajemos hoy en la obra. Y nos habla esto de hacer lo bueno, ¿no? Y por qué muchas veces tenemos dolor o angustia o nos sentimos mal a la hora de hacer lo bueno, pudiendo hacerlo y teniendo las herramientas para llevarlo a cabo, ¿no? Doctrina y Convenio 6:33 es la escritura que vamos a utilizar para repasar este principio y menciona lo siguiente: no tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra propia recompensa. Entonces, la invitación aquí del Salvador a sus profetas José Smith y a Oliver Cowdery es no tengáis miedo de hacer lo bueno. Esa es nuestra misión, este es el propósito de esta vida. Entre todas las opciones que tenemos disponibles en esta tierra, lo que nosotros debemos elegir y hacer es aquello que sea bueno, que sea agradable a Dios y a Jesucristo. No siempre es fácil, hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, pero en la medida en que ejerzamos nuestro albedrío, cada día con mayor fortaleza e integridad, iremos buscando y allegándonos a todo lo bueno, como dice Moroni, y realmente estaremos haciendo lo bueno, ¿no? Esto repercutirá, como decía este versículo, en nuestra recompensa eterna, ¿no? Heredaremos realmente la gloria de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y ahora sí el último principio, que es: se os concederá según lo que de mí deseares. La asignación de lectura son los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Doctrina y Convenios. Y dice: fíjate cuántas veces aparecen variantes de las palabras desear o deseo en las secciones 6 y 7. ¿Qué aprendes en esas secciones sobre la importancia que Dios da a tus deseos?
hasta la pregunta que el Señor hace en Doctrina y Convenio 7.1, y que la pregunta es, ¿qué deseas? Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, uno de los deseos justos de Oliver Cowdery es el de traducir como lo hizo José Smith, no se cumplió. Al leer Doctrina y Convenios 9 y 7, al leer Doctrina y Convenios 9, ¿qué impresiones recibes que podrían ayudarte cuando tus deseos justos no se cumplan por ahora? Y también nos invita a ver el discurso del elder Dallin Cheox, el deseo de la Liaona de mayo de 2011 y la sección 11 de Doctrina y Convenios, el versículo 8, en la cual se profundizan en este aspecto, ¿no? La pregunta era, ¿qué impresiones recibes que podrían ayudarte cuando tus deseos justos no se cumplen? Y nos vamos a detener en una escritura, Doctrina y Convenios 7.1, que hace énfasis o pone nuevamente el foco ahora en una palabra. Doctrina y Convenios 7.1 dice, y el Señor me dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y la pregunta es, ¿por qué el Salvador Jesucristo hace tanto énfasis o pone tanta atención en esta palabra? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras mayores motivaciones? ¿Cuál es la búsqueda genuina de nuestra alma? ¿Qué es aquello que nos hace hacer las cosas que hacemos? ¿Por qué nos movemos en esta vida? ¿Cuál es la búsqueda que tenemos? ¿Cuál es el deseo de nuestros corazones? Más allá de lo que podamos pensar o sentir a simple vista, hay motivaciones internas que realmente nos hacen tomar decisiones que nos llevan a uno u otro lado, independientemente de cuáles sean, pero la búsqueda más genuina que podemos hacer es la búsqueda del testimonio de Jesucristo, la búsqueda de obtener un testimonio certero de la divinidad del Salvador Jesucristo. Si realmente lo buscamos a Él, si realmente queremos conocerlo, conocer su rostro, conocer su amor por nosotros y también ser merecedores de la felicidad y el gozo que vienen a través del arrepentimiento y el don de la expiación que Él nos ha brindado. Bueno, si ese es el deseo de nuestro corazón, realmente ese deseo nos será concedido. Luego podemos sentir el deseo podemos tener la impresión de compartir estas verdades del Evangelio de Jesucristo con nuestros seres queridos. Y si realmente lo buscamos y lo deseamos, ese deseo nos será concedido. Y de esa manera muchas otras motivaciones o deseos que podemos buscar o podemos encontrar en lo profundo de nuestra alma, esas cosas, si son justas, nos serán concedidas en los tiempos y a la manera del Señor. Por eso, luego en Doctrina y Convenios 9.3 vamos a encontrar una escritura que nos habla acerca de cuando no recibimos los deseos justos de nuestro corazón o no los recibimos a la manera en que nosotros pensamos. Dice Doctrina y Convenios 9, versículo 7. Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría y no es oportuno que traduzcas por ahora. Entonces Oliver Cowdery tenía el deseo genuino y sincero de traducir, al igual que el profeta José Smith. Sin embargo, no era la voluntad de Dios en ese momento. Y en siguientes versículos, los versículos 7, 8 y 9, dice, he aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Porque he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Y nos da una clave por el contrario. Mas si no estuviera bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. He aquí, cuando comenzaste fue oportuno, mas tuviste miedo y ha pasado el momento y ahora ya no conviene. Entonces nos da algunas pautas en cuanto a cómo se combinan nuestro deseo, nuestros temores o la valentía que tenemos al buscar esos deseos, la voluntad de Dios y también la forma en la cual debemos llevarlos a cabo. Nos dice que no simplemente basta desear algo, sino que debemos estudiar esa idea, ese deseo en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos analizar las distintas variables, las distintas aristas de esta situación. Luego orar y buscar revelación personal. Y ahí, si es la voluntad del Señor, ese deseo será cumplido en nuestra vida, nos será concedido.
siempre estando estos deseos sujetos a la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, ¿no? Hermanos y hermanas, esta ha sido una maravillosa clase realmente. La invitación es a que la puedan continuar analizando en sus propios hogares, en el seno de sus familias, en la noche de hogar o también en sus lugares de estudio personal en los cuales podamos encontrar y buscar la revelación personal para nuestra vida, y al hacerlo que realmente podamos encontrar la guía y la luz necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Sé que Jesucristo vive, Él es nuestro Salvador. Hay un profeta sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson, que nos guía y nos enseña aquellos principios y verdades que debemos obedecer y guardar en estos los últimos tiempos para hacer la voluntad de Dios. Y al seguirlo a Él y sus enseñanzas encontraremos gozo, paz y felicidad, tanto en esta vida como en la vida venidera. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.